Nos acercamos al 27 de febrero, o sea que esto es una temporada de pasar balance, sobre todo en el caso de los funcionarios del gobierno. Hoy tenemos en la entrevista central de Despierta con CDN a Mayra Jiménez, quien es la ministra de la Mujer. Buenos días, ministra, bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes, que madrugan cada mañana para llevarle información al día al pueblo dominicano. Saludo a las mujeres y a los hombres que están en sus hogares. Dice que el que madruga, Dios lo ayuda. Plan estratégico por una vida libre de violencia para las mujeres. Lo que pasa es que este resumen tiene un lado flojo para usted, que son las causales estas. Caramba. No se pudo, doña Mayra. Pero usted está en favor de las causales, ¿verdad? No se pudo cumplir. Pero usted está en favor, ¿verdad que sí? Claro que sí. El Caribe editorializado. Pero fue ustedes que se pusieron a prometer. Gracias, Provida. Yo sí, pero realmente en ese debate a mí ni mucho me gusta participar, porque yo creo que es un asunto muy particular de cada quien. Pero la opción de que tú decidas qué hacer no es que sea del todo desechable para las personas que pensamos diferente. Bueno, pues mi hermana no vino a hablar de las causales. Yo le digo, ¿verdad? Que en general, pero es un buen tema. Que en la bandera del ministerio ese debe ser un porte estandarte. Pero es que lo es. ¿Cómo que lo es? Lo ha sido desde el primer día. La posición del Ministerio de la Mujer frente al debate que ha tenido el país todos estos años del Código Penal ha sido siempre que debemos asegurar un código penal que sea garante de los derechos de las mujeres. Y hemos dicho, en resumen, para que nos puedan entender quienes sintonizan este programa, que se trata del derecho que tienen las mujeres a decidir entre vivir y morir. Y que por lo tanto no es justo que nos pongan en esa situación. Y creo, don Nelson, que así como está usted en favor, la mayoría del pueblo dominicano también está en favor de que cuando la vida de una mujer esté en riesgo, ella pueda decidir. Que si a una niña o a una adolescente, como ocurre, y ustedes saben que esos hechos lamentablemente ocurren, es violada y además quedó embarazada por producto de ese hecho tan atroz, su familia tenga la posibilidad de sentarse, discutirlo y decidir. Y si esa familia decide que esa niña tiene que cargar con ese embarazo tan doloroso en una situación tan especial, nadie se lo va a impedir. De eso es que se trata, de decidir entre vivir o morir, pero definitivamente las mujeres la tenemos difícil cuando se trata de legislaciones que pongan los derechos humanos de las mujeres en el centro. Y creo que esto pasa porque las mujeres también y la sociedad en sentido general todavía no tenemos esa plena conciencia de lo que implican los derechos humanos de las mujeres y necesitamos un Congreso más comprometido con nuestros derechos, que puedan legislar con una mirada también desde una perspectiva de género. Y eso es necesario para que avancemos. Sí, vamos a entrar en materia, pero dígale eso a sus compañeros de partido. Yo se lo digo a todos y a todas las legisladoras y los legisladores. ¿De su partido? De todos los partidos políticos, que por lo general se ponen de acuerdo. Y cuando se trata de los derechos humanos de las mujeres también se ponen de acuerdo para dejarlo fuera. Es un crimen. Eso no usted mencionó el embarazo de un adolescente, las uniones tempranas. Somos campeones en la región y en parte del mundo en eso. Sí, bueno, ha sido un problema. La muerte materna, ¿y cómo la va? Ahí hemos mejorado mucho a propósito de que vamos a hablar del 27 de febrero y es una buena noticia para el país. Miren, nosotros encontramos cuando inició la administración del presidente Luis Abinader que la República Dominicana encabeza la lista de países con embarazo en adolescentes y uniones tempranas. Y ahí volvemos al mismo problema de siempre. Hay que educar para cambiar eso. Y todavía hay mucha resistencia en una parte de la sociedad de que aquí se dé educación en las escuelas, educación sexual y reproductiva para que nuestras niñas y nuestros niños, conforme vayan creciendo, vayan aprendiendo a cuidarse y vayan también aprendiendo a manejar su sexualidad. Lo que está demostrado es que mientras más información
y formación tienen, más extienden el plazo de iniciar su vida sexual y se producen mucho menos embarazos en adolescentes y uniones tempranas. Estos temas hay que abordarlos, siempre vamos a insistir también desde la educación, pero obviamente que el Estado dominicano tiene una política que ha sido revisada, que ha sido actualizada desde el Gabinete de Niñez y Adolescencia que preside nuestra primera dama Raquel Arbaje. En esa política se han priorizado todas las acciones que vamos a estar haciendo para cambiar estos indicadores en los 22 municipios que tienen los índices de violencia más altos. Y en este gabinete estamos todas las instituciones del Estado sentadas. Es un tema clave, para mí una expresión de violencia, porque qué hecho más violento al ver una niña embarazada a temprana edad, cómo se le daña la vida a esa niña o a esa adolescente, pero que requiere también del concurso de toda la sociedad, porque Yanesi, está muy naturalizado en este país que una niña, que un adolescente tenga una relación inclusive con una persona adulta. Mire, cuando usted conoce a alguien que está con un adolescente, ese no es su pareja. Sí. Ese no es su esposo, ese no es su marido. Aquí hay que hablar como es. ¿Usted sabe quién es? Ese es un violador de esa niña o de ese adolescente. Y esa es la conciencia que hay que generar en la sociedad dominicana para que cambiemos eso. Yo le voy a dar chance a Yanesi a esto que pregunte, pero es que no me cuadra. ¿Qué no le el cuadra? Ministerio de Educación acaba de derogar la resolución 33 de igualdad de género en las escuelas, y por ahí venía también la educación sexual y lo derogó, o sea, su gobierno. Entonces usted tiene un discurso, una resolución, y sus legisladores votan contra las causales, y el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, acaba de derogar la ordenanza 33. Entonces no hay correspondencia entre el discurso y la práctica. Una ordenanza que nunca se ha puesto en vigencia. Pero usted la apoyaba, ¿verdad? Por supuesto que la apoyo. Una ordenanza. Lo que habría que ponerle en vigencia, entonces. Una ordenanza que no se ha puesto en vigencia porque fue recurrido ante los tribunales y se estaba a la espera de una sentencia. La postura del Ministerio de la Mujer frente a este hecho ha sido el solicitarle al Ministerio de Educación que abordemos la necesidad de la educación integral que tiene que producirse en las escuelas, y en eso estamos. Doña Mayra, las estadísticas, lo que siempre es importante conocer, la cantidad de denuncias de mujeres, cómo van este año, las estadísticas que manejan de feminicidio, y me gustaría conocer los programas que tiene el Ministerio de la Mujer para crear conciencia en los hombres, porque a veces nos enfocamos mucho en las mujeres que no soporten los maltratos, que denuncien, pero para cambiar la mentalidad masculina, ¿qué está haciendo el gobierno? Qué buena pregunta, porque me permite retomar el inicio de don Nelson, que siempre va a lo estratégico, ¿no? A lo que realmente cambia la situación, y para bien. Me refiero al plan estratégico por una vida libre de violencia que hemos adoptado en el Ministerio de la Mujer y con una mirada de 4 años. En ese plan nosotros hemos establecido todas las acciones en materia de prevención a la violencia, en materia de atención a la violencia, en materia de reparación, y cuando hablamos de reparación estamos hablando de apoyo económico a las víctimas, lo que tiene que ver con la parte normativa, y de ahí el proyecto de ley integral de violencia, y lo que tiene que ver con la gobernanza del sistema. Y yo pienso que de todas estas acciones que están en ese plan estratégico por una vida libre de violencia, de lo más importante es la prevención, porque no quisiéramos tener que atender ningún caso porque no ocurrió, porque ninguna mujer, ningún adolescente, ninguna niña tuvo que pasar por una situación como la que muchas veces suceden y que hiere tanto a toda la sociedad. Mire, en materia de prevención nosotros hemos tenido un proceso muy largo de concientización, sensibilización y educación a la población, y lo estamos haciendo en todo el territorio. Al día de hoy, nosotros hemos impactado 235,000 hogares en todo el país y 1.700.000 personas. De esas, el 53% han sido mujeres y el 47% son hombres. Porque usted ha dicho una cosa clave, de alguna manera, pero muy resumida. La violencia es una problemática que afecta fundamentalmente a las mujeres
a las adolescentes y las niñas, pero no es un problema nuestro solamente, es un problema de toda la sociedad y todas y todos tenemos que actuar. Con los hombres hay que trabajar también, inclusive con los agresores. Y hay que hacerlo porque además hay buenas noticias. Miren, cuando analizamos las estadísticas del Centro Conductual para Hombres, que lo dirige la Procuraduría General de la República, nos encontramos con que la gente que pasa por ese centro conductual, los hombres que son violentos, no reinciden en hechos de violencia. Y eso es una luz en el camino de que es posible cambiar esa realidad, pero también en todas las acciones, insisto, de sensibilización y de formación que lleva a cabo el Ministerio de la Mujer, también trabajamos con los hombres. Nosotros estamos trabajando muy cercano en el territorio, con las organizaciones sociales, con las organizaciones comunitarias, con las iglesias, porque muchas veces las víctimas de violencia no están ni con la información ni con la capacidad para denunciar. Pero usted que está ahí, usted que sabe que esa mujer recibe maltrato, usted puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Usted puede evitar no solo que le dañen la vida a esa mujer, que una madre tenga que enterrar a destiempo a su hija, que una abuela tenga que llorar a su nieta, o que una niña, un niño tenga que crecer en la orfandad producto de la violencia. Pero cuando usted lo hace, también usted está evitando que esa persona, que el agresor se dañe la vida, porque él también se daña la vida cuando comete un hecho atroz. Entonces también hay que tener la otra perspectiva, la perspectiva de la ciudadana y el ciudadano responsable, el que entiende que la violencia no es un problema entre el marido y la mujer, que la violencia es un delito, y que por lo tanto toda la sociedad tenemos que actuar, que hay servicios, pero que necesitamos llegar y llegar a tiempo. Y de ahí usted decía, ¿y qué estamos haciendo? Mire, nosotros tenemos una línea de emergencia, vaya a la promoción, asterisco 212. Nosotros encontramos esa línea de emergencia en 7 provincias del país. Hoy estamos en 27 provincias del país. Y antes de que concluya el primer semestre de este año, vamos a estar en la 30 provincia del país. ¿Para qué? Para estar cada vez más cerca de las mujeres que están en riesgo. Nosotros tenemos servicios de refugio que ha sido instituido en el país hace ya 19 años, casi 20 años. Esas son las casas de acogida. Las casas de acogida. ¿Qué encontró esta administración del presidente Luis Abinader? Nosotros encontramos 3 casas de acogida. Una en el norte, una en el este y una casa que era de emergencia, para casos de emergencia en la capital. Hoy tenemos 16 casas de acogida y la hemos abierto en aquellas provincias donde los índices de violencia son más altos y además adquirimos un centro nacional con capacidad para al menos 200 mujeres con sus hijas e hijos para dar atención especializada en el Gran Santo Domingo. ¿Qué hemos hecho con los servicios de asistencia legal, de asistencia psicológica? Lo hemos triplicado en el Ministerio de la Mujer en estos 2 años y algo que llevamos de gestión. El año pasado atendimos 142.000 asistencias legales y psicológicas en el Ministerio de la Mujer. Atendimos a más de 7.000 personas en la línea de emergencia. En las casas de acogida acogimos a 1.600 mujeres que fueron con sus hijas e hijos y que ellas no fueron una víctima más, precisamente porque pudimos ir en tiempo en su auxilio. El programa de darle una ayuda de 10.000 pesos a mujeres que se vieran vulnerables y que por razones como de dependencia a veces se ven en la necesidad de quedarse junto con un hombre agresor. ¿Cuántas se han beneficiado de ese programa? Que recuerdo que fue al inicio del gobierno que se anunció, o si no ha sido necesario implementarlo. Fue el año pasado que iniciamos el programa. Le decía que en el marco del plan estratégico hay un componente que llamamos de reparación, que no es más que apoyo económico a aquellas mujeres que al tiempo de estar en situación de violencia también están en alta vulnerabilidad social y económica. Tenemos en la actualidad unas 700 mujeres que están siendo beneficiarias de este programa. Ya es un programa importante porque muchas mujeres
resisten, aguantan mucho maltrato físico, mucho maltrato emocional, porque su agresor es además la persona que también la sostiene a ellas o a sus hijos, ellas, en condiciones de precariedad generalmente, pero es quien la sostiene. Y para la mujer dominicana, cuando una mujer a veces tiene que decidir entre poner un plato de comida, aunque sea arroz con huevo, en la mesa, o con tallota, como decimos en el campo, y entre poner ese plato de comida y aguantar maltrato, ella prefiere ponerle el plato de comida a los hijos e hijas. Entonces, esa mujer dominicana merece que si está en una situación de dificultad, en una situación de violencia, el Estado vaya en su auxilio. Y ha sido la primera vez que el Estado dominicano pone en marcha un programa con esta característica, que además tiene dos elementos que para mí son fundamentales. Primero, para acogerse al programa, ellas también tienen que acogerse a un programa de reparación emocional con nuestras psicólogas y psicólogos, porque de la violencia no se sale sola, necesitan ayuda, necesitan acompañamiento profesional. Y la otra condición, son dos, es que tienen que pasar por un programa de formación laboral, ya sea para que consigan un empleo o para que puedan emprender y salir adelante. Estas dos condiciones ayudan también a su autonomía económica, las ayuda a salir de la pobreza, porque la violencia también está asociada a la pobreza. Entonces es muy importante, y no dejar de decir que este programa también apoya a familias que son acogedoras de niñas y niños que quedaron en la orfandad por un feminicidio. Por eso en una ocasión aparece un hombre, una persona, un abuelo, un adulto ya mayor, en el programa, dice, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Aquí, esto es para mujeres. Le digo, sí, pero el programa también incluye a las familias acogedoras de niños huérfanos por feminicidio, y quien está a cargo de esa familia es un abuelo en situación de pobreza. Entonces necesitamos asegurar que esos 3 niños que él va a cuidar, que él va a criar, también tengan apoyo. Y esto es muy importante también, las hijas, los hijos de la víctima, no lo estamos dejando solo, le estamos dando todo el acompañamiento eso le va a decir, que necesitan. ministra, porque el tema de la prevención es fundamental, pero cuando ocurre lamentablemente el hecho, ya el desenlace en el peor escenario, que es el feminicidio, es una política constante, o sea, eso de acompañar a las víctimas, porque hemos visto casos, pero siempre se da, siempre hay una respuesta del Estado. Mire, y además del Ministerio de la Mujer, ¿qué otra entidad trabaja en eso? Nosotros nos estamos asegurando de dar acompañamiento en todos los casos, y hemos hecho una labor titánica también para identificar aquellas familias que han pasado por situación antes de nosotros llegar al Ministerio de la Mujer y de llegar al gobierno, que ni siquiera estaban registradas en nuestras bases de datos. Hemos estado haciendo ese levantamiento también en todo el país para ir en su auxilio. Ya tenemos muchachos de esos que están en edad de asistir a la universidad, y ahí estamos con el Ministerio de Educación Superior también asegurando que ellos tengan oportunidades. Hay muchachos de esos que ya quieren iniciar su vida productiva, y ahí estamos también gestionando cómo podemos apoyarle para que vayan al mercado del trabajo. Y hay otros niños y niñas que están con las tías, con las abuelas, fundamentalmente con tías y con abuelas, y ahí estamos también dándole un apoyo y un acompañamiento permanente, sí, porque es una situación muy dura. El asunto del empleo, hay un programa, ahora que usted menciona, no sé si fue a usted que tuvimos por aquí, de cuidadora, no sé. Ay, sí. No sé cómo la Política Nacional de Cuidados. ¿Cómo eso de ustedes? ¿Eso cómo camina eso? ¿Ha logrado implementarse eso? Mire, cierro su pregunta para ser justa, ¿no? Usted preguntaba cuáles otras instituciones se involucran. Yo quiero decir que trabajamos muy de cerca con Supérate también, que da acompañamiento a las familias acogedoras de niñas y niños en orfandad, y con otras instituciones también que muchas veces no hacen promoción de lo que están haciendo, pero que están ahí ayudándonos y apoyándonos. Sí, don Nelson, en esta gestión de gobierno, el mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana, sin lugar a duda, hemos puesto en marcha una política nacional de cuidados. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados? Estamos hablando de esa labor
que históricamente hemos desarrollado las mujeres de cuidar a la familia, cuidar a los niños y niñas que necesitan atención, cuidar a las personas adultas mayores, nuestro papá, mamá, abuela, abuelo, cuando ya necesitan de cuidado. O si, por ejemplo, tenemos en la casa una persona con una situación de discapacidad que necesita atención. Todo el tiempo esta ha sido una labor que la hemos hecho las mujeres, generalmente hay hombres que se involucran, pero son los menos, y que el Estado nunca ha reconocido su valor. En esta gestión nosotros lo pusimos en el programa del gobierno del Cambio 2024 y establecimos que íbamos a diseñar una política donde el Estado asuma también los cuidados como parte de la protección social. Entonces, elaboramos ya la política y la estamos probando en los municipios de Azua y de Santo Domingo Este. En esta primera etapa, la política prioriza a niños y niñas, adultas y adultos mayores y a personas con discapacidad. Y tenemos en proyecto impactar la primera 7.800 familias en estos dos municipios. ¿De qué se trata? De que si usted está en esa situación y necesita cuidados, entonces vamos a contratar a una persona que va a dar esa atención especializada que necesita esa señora adulta mayor, ese niño, esa niña o esa persona con discapacidad. Y miren lo que está pasando ahí, el círculo virtuoso que se da. Por un lado, vamos a generar nuevos empleos y eso es parte también de la recuperación con inclusión que impulsa el gobierno. Por otro lado, vamos a dar una respuesta a una demanda histórica de las mujeres de que el Estado asuma ese rol tan importante en los cuidados, porque para muchos de nosotros estar aquí ahora, alguien tiene que haberse hecho cargo de nuestros hijos e hijas para ir al trabajo, alguien tiene que apoyar, o mujeres que simplemente no han podido desarrollar a plenitud sus capacidades de trabajo, su deseo de desarrollarse porque han tenido que ocuparse de la familia. O sea, estamos dando una respuesta a un tema que las mujeres hemos asumido con mucha empatía, pero que ha implicado también mucho sacrificio para nosotras. Y por otro lado, y quizás esto es lo más importante, podremos estar asegurando que las personas que necesitan atención, sobre todo atención especializada, puedan recibirlo. ¿Cuáles instituciones están involucradas? Participan 10 instituciones del Estado de las que ofrecen servicios. Para ponerle un ejemplo, este programa lo coordina el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero en la mesa hay 10 instituciones. Por ejemplo, ahí está el Infotet. ¿Y por qué está el Infotet? Porque esas personas que son las cuidadoras y los cuidadores necesitan formación técnico profesional para poder ofrecer un servicio especializado. Entonces el Infotet está con la responsabilidad de capacitar a las personas que van a ofrecer los servicios. Ahí está INAIPI, porque hay niños y niñas envueltos. Ahí está CONAPE, que es la institución del país que trabaja con las personas adultas mayores. Ahí está, por ejemplo, Supérate, que tiene una responsabilidad importante dentro del programa, porque sería a través de ese programa que se contratarán a las cooperativas, a las redes de mujeres que ofrecerán los servicios. Y ahí hay otro componente que no mencioné. Hablé de generación de empleos, pero estamos hablando de que las mujeres en los territorios podrán organizar sus cooperativas, sus redes de mujeres para ofrecer servicios de cuidados y a través de ellas podremos contratarlo. Entonces esto es muy importante, que a veces uno cree que está muy lejos y no, está muy cerca. Ya hemos iniciado y le aseguro que las pretensiones que tenemos desde el Ministerio de la Mujer es que el Sistema Nacional de Cuidados en la República Dominicana forme parte del piso de protección social. Es decir, que así como tenemos sistema de pensiones, así como tenemos un sistema de salud o seguros de salud, también los cuidados formen parte de ese piso de protección social, porque las personas necesitan atención. Y hay que dársela. Un adulto mayor que se pasó la vida produciendo para este país y que llega un momento que no puede valerse por sí mismo, tiene que tener ese derecho a que el Estado también de alguna manera asuma su cuidado. Y lo mismo pasa con las niñas y los niños que no pueden cuidarse por sí mismos, o una persona con discapacidad que no puede valerse por sí misma. Alguien tiene que cuidarlo. Y no es justo que nos digan a las mujeres: cuídelo usted porque ese es su papá, cuídelo usted porque ese es su hijo. ¿Por qué nosotras podemos
dedicar tiempo a ese cuidado también una parte de nuestro tiempo, pero también necesitamos tiempo para trabajar, para ser productivas y para hacer otras cosas que nos plazcan en la vida. Sí, Mayra, a veces, o sea, le tengo una crítica a las mujeres que son activistas feministas muy intensas, o sea, que asumen esto como una campaña. No es que no todas las mujeres no nos identifiquemos con los derechos y la necesidad de que haya un cambio en la conducta y la forma de tratarnos por lo que hemos tenido que sufrir históricamente. Sin embargo, a veces en el discurso feminista se nota como muy agresivo, como muy, si hay gente que a veces usted lo escucha y si usted no está bien clara de cómo debe usted conducirse y comportarse, usted puede llegar a su casa y hasta golpear a su pareja o al novio, porque parecería que te mandan como a pelear con tu pareja, con el marido, el novio, lo que sea. Entonces, ¿ustedes han hecho alguna labor de autocrítica y pensar un poco en reenfocar la forma de abordar estos temas? Mira, Yanesi, el rol del Ministerio de la Mujer es asegurar que en todas las políticas públicas las mujeres estemos en el centro. Es trabajar para la igualdad y la equidad. Los temas del movimiento feminista lo llevan las organizaciones feministas y ahí nosotros como Estado no intervenimos. Pero déjenme decirle algo. Mire, a las mujeres históricamente nunca nos han regalado nada. Los derechos que hoy nosotras tenemos han tenido que ser muy peleados, y ahí está la historia de las mujeres. Y yo creo que a esas mujeres feministas, nosotras, la que hoy tenemos la oportunidad de servir desde diferentes instancias, desde los ayuntamientos como alcaldesa o como regidora, desde el Congreso como diputada o como senadora, la que hoy como yo tiene la posibilidad de estar en un consejo de gobierno como ministra. A ellas tenemos que agradecer que podamos estar en estos espacios, porque yo le aseguro que sin ese radicalismo del que usted habla, sin esas posiciones fuertes que han asumido las mujeres históricamente para defender el derecho que tenemos nosotras a participar en igualdad de condiciones, no estuviéramos aquí. Y lo que nosotros tenemos difícil... Es que son muy excluyentes. No, es que usted tiene un discurso inclusivo. Claro, pero lo que nosotros tenemos... Usted no es enemiga de los hombres. No, ni ellas tampoco. Son mujeres que también tienen hijos, muchas que tienen esposos, que tienen hermanos, que tienen papá. Es una elección, pero son personas con la misma situación. Y han perdido mucha legitimidad. Por ejemplo, el Caribe editorializó en estos días que hay que poner la cancha de las 3 causales en Abinader. Que Abinader, si eso le llega a sus manos, porque parece que hay una línea y los diputados van a votar también, observe o vete esa ley, como hizo Danilo. Entonces, lo que quiero decir es que no hay quien lidere, quien convoque una gran movilización para eso, para pedirle al presidente, el presidente vete eso, porque en torno a eso está lo que usted hablaba, embarazo en adolescentes, uniones tempranas, que somos campeones de toda el área en eso. La muerte materna, aunque yo la relativizo porque ahí las haitianas aportan como un 30-35%. Por cierto, hemos disminuido en el 2022 el 36% de muerte materna en el país. Eso es importante. Sí, no, si usted bajar un incluye 36%, pero bajar un 36% es muy significativo. Pero hay que revisar esa cifra, porque es que las haitianas aportan. No, pero esas estadísticas son las haitianas ya en condiciones mueren. Y aportan un 30, un 35 a las estadísticas. Pero bien, Mayra, acabamos. Creo que... Pero me parece de justicia reconocer el aporte de las mujeres para que lleguemos hasta aquí. Porque es que las mujeres la tenemos muy difícil en esta sociedad. Pero que está bien. Ahora se va a poner radical usted también. ¿Cuánto cuesta? No, para nada. Pero ¿cuánto cuesta, Yanesi? ¿Cuánto cuesta consolidar los derechos de las mujeres? ¿Cuánto cuesta? Por favor, el Congreso Nacional, nuestros legisladores, a la hora de emitir las leyes, piensen en sus hijas. Que si variamos un poco el discurso y lo hacemos más incluyente, nos va mejor en la lucha. Yo creo que es buena la autocrítica y revisar ese enfoque. No, porque Mayra es diferente. Por ejemplo, cuando ella llegó, yo le di un halago. Si usted fuera a mí, ¿tú se ofende?
No, pero te reconozco. No, por favor, no, por favor. Pero Entonces, no, yo eso estaba no viendo, la referimos. despedimos con el violentómetro, me gustó esto. Hay 28 cuestiones de Indicadores, alerta a las mujeres. Sí. Y es como un termómetro violento, usted ve, donde está más rojo que el asunto más grave. Así es. O sea, mujeres, dice, cuando el hombre te amenace con objeto o con arma, Ya eso es cuando lo te último. golpee, cuando te obliga a tener relaciones sexuales, te amenaza de muerte, te mutila, dice, mujer, aléjate, ya no hay nada que hablar. Pero empezamos con la parte más preventiva, con Sí, esa la violencia alerta, sutil, alerta que a veces primero. no la Que hace, con broma, alerta. hace bromas hirientes, yo no sé qué es eso, porque también el piropo ya en esta etapa es una broma hiriente. Pero ni modo, muchas gracias. Yo No. creo que usted tiene mucho que decir, lamentablemente está lo de las 3 causales, que habla mal de su causa, y lo de la ordenanza 33. No habla mal de nuestra causa, habla No, de mal la causa de de- quienes no han entendido que las mujeres Pero- tienen el derecho a decidir entre vivir Usted sabe, yo estoy y viendo, morir. el PRM, su partido, puso en el La mujer programa de que iba a apoyar las 3 Armando causales, Barrio, y los Armando. legisladores están votando en contra. El PRM, su partido, fue que derogó la ordenanza 33 de educación, de igualdad de género, meter la educación Y sexual los en las legisladores escuelas. del PLD, de la Fuerza del Pueblo, también votando en contra de iniciativas legislativas Pero que no coja la parte que garantizan le toca a usted. los Pero eso derechos fue una- humanos de la una- Coja la mujer. parte de eso usted. fue una Dígale promesa de como campaña, ministra, doña Mayra. Abinader, usted tiene que observar eso. No, yo Dígale como quiero ministra. decir Usted se que atreva a mi decir eso, Abinader. presidente, que es un presidente coherente, que es un presidente serio, que es un no. presidente responsable, ha sido capaz de, en medio de la campaña electoral, decir, estoy en favor de las causales. Bueno, Eso es de que lo- mucha que lo observe responsabilidad. ahora. Y después de ser presidente, ha dicho, estoy de acuerdo con las causales, pero usted y yo vamos a estar de acuerdo que las causales, el problema que hemos tenido para que se aprueben no han sido de los presidentes, ha sido del Congreso. Y creo que hay que hablar claro, porque siempre le estamos cargando el dado Pero está bien. al Gracias, Mayra, presidente pero mire. cuando es una responsabilidad, en este caso, de Ya le las decía, y tú los ves, legisladores. Si fuera ese movimiento, cuando Mayra me hizo así, me dice, no me señales, no me señales. Y de una vez se cumple. No, Mayra. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a usted. Si la muy feliz, respuesta así muy feliz. contundente de Mayra fuera de un hombre, es una mujer, ¿cómo fue? ¿Se siente ofendido? Si esa respuesta tan contundente de doña Mayra, sí. No, yo estoy de acuerdo con Sí, ella. pero no se sentiría ofendido a una mujer si fuera un hombre que Bueno, hablara está así bien. tan duro. La ministra del mejor gobierno que ha tenido el país en toda su historia. Así dijo es, ella. sin lugar a Así dudas. mismo, no hay duda. Ok, a la pausa.